Buenas tardes, oyentes. Ante todo, mi grupo de trabajo y yo venimos a presentarles una nueva charla. La charla se llama La Fe Cristiana. Mis compañeros, los que voy a mencionar, Emerson Gaspar Guamani, Pablo Ángel del Jesús Córdoba Villegas, Jean-Pierre Chero Valle, Andrés Ramírez Navarro, Carol del Águila Paiva y Luis Velasco. A continuación les presentaré una breve oración sobre la fe cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hablar sobre la oración, en primer lugar. La oración cristiana es una relación entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios y del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros. Dirigida al Padre en su unión con el Hijo de Dios, el hombre. La oración es un diálogo personal con Dios, como entre un padre y un hijo o dos amigos. Es necesario amar la oración, anhelar los ratos de diálogo con Él. La oración es cristiana porque nos une a Cristo y se extiende por la iglesia que es su cuerpo. La oración es una parte esencial de nuestra formación como cristianos. Promueve la fe, cultiva el amor y nutre la esperanza. La oración en el hogar hace de las familias pequeñas iglesias. Dios llama al ser humano y la oración surge en él como respuesta a Dios. El corazón amoroso y humilde se vuelve una morada de Dios y encuentra con el Creador. La oración nos obtiene las gracias necesarias para alcanzar la salvación eterna. Los apóstoles, al contemplar a Jesús, desearon aprender cómo orar. Cristo nos enseñó el Padre Nuestro, que es el compendio de toda oración. En él se resume todo el Evangelio. Pedimos todo lo que podríamos desear con rectitud y en el orden que conviene pedirlo. Enseña cómo dirigirnos a nuestro Padre con toda confianza. Dignifica nuestra vida reconociendo la divinidad y la santidad de nuestro Padre. Da la llave para obtener la vida eterna, haciendo la voluntad del Padre. Enseña a amar, a perdonar y a orar. La vida espiritual. La vida espiritual nos conlleva a la vida de oración, que es un fundamento de toda vida espiritual. La vida espiritual es la unión personal y constante con Dios. Es la identificación de corazón con la voluntad de Dios, teniendo los mismos sentimientos de Cristo. La vocación del cristiano se realiza a través de la vida espiritual. Los sacramentos promueven la vida espiritual y ayudan a seguir el ejemplo de Jesucristo. Para la vida espiritual es indispensable la celebración eucarística, centro de la vida 15 cristiana, y fortaleza para construir la familia en Cristo. La lectura de la Biblia hecha con constancia nos hace crecer en la vida espiritual. La devoción a nuestra Madre Santísima es un elemento básico para preservar en la vida espiritual. El rosario es la devoción por excelencia a la Virgen, especialmente en familia, así como el Ángelus. El progreso en la vida espiritual es un camino de perfección que todos los cristianos estamos
estamos llamados a seguir. Es el camino de la santidad. La santidad. Pensamos a veces que la santidad es privilegio de pocos elegidos o los llamados a consagrar su vida a Dios. Ser santo es la misión de cada cristiano. A través del bautismo hemos sido llamados a la santidad, que es la presencia de Dios en el corazón del creyente. Todos los fieles cristianos de cualquier estado o condición son llamados a plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. El camino de la santidad de los cristianos comienza en los deberes diarios y en la familia, con pequeños actos de amor, en el matrimonio, en el sacerdocio, la vida religiosa, el trabajo, el descanso, la escuela y entre otras más. La santidad en el cristianismo es obra de Jesús, que nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cristo, a través de su iglesia, nos guía en el camino de la santidad. Si aceptamos la santidad ya mismo, a que estamos llamados como la voluntad de Dios en nuestras vidas, buscaremos permanecer en estado de gracia. La fe. El tema de la fe es uno de los más hablados e incluso más gastados en el mundo cristiano. Sin embargo, son pocas las personas que hablan de la fe de una forma verdaderamente práctica. Principalmente se debe a que tenemos el concepto griego de la fe, pistis, que básicamente significa aceptar algo como verdadero. Pero el concepto bíblico de la fe es mucho más profundo que eso. Para comenzar, empecemos con el origen lingüístico de la fe en la Biblia. En hebreo, la palabra ocupada para fe es emuná, cuya mejor traducción sería confiar en el Creador. Vale también aclarar que emuná es un verbo por el cual lo más apropiado es traducirlo en confiar, y no como en confianza. El pistis griego es mucho más simple que el emuná hebreo, porque es más fácil aceptar como verdadera idea que Dios existe y que todo lo puede, pero es mucho más difícil vivir confiado en el Creador, y ya veremos por qué. ¿En qué consiste este confiar en el Creador? Confiar en el Creador significa bajar al corazón de algunos principios y actuar en base a ellos. Algunos de estos principios, como vemos acá, son: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por ejemplo, un médico puede decir que una enfermedad es incurable, pero Dios puede curar esta enfermedad. Desde un punto de vista racional, puede parecer imposible conseguir un determinado puesto de trabajo o en una determinada empresa, pero Dios puede hacer que ocurra. En eso consiste ese principio, en aceptar que Dios no tiene límites, que tenemos los humanos, que Él puede hacer cosas que para nosotros son imposibles. El segundo, nada se escapa del control de Dios. ¿Qué quiere decir? Aunque una persona consiga aceptar que para Dios es posible lo que para el hombre es imposible, a veces sigue creyendo que algunas cosas no dependen de Dios. Algunas personas creen que su desgracia se debe a su jefe, que no les quiere dar un puesto de trabajo, que la multa de tránsito se debe a la maldad del policía, culpan a los gérmenes de esa gripe que no se les quita, o incluso culpan a Satanás de sus desgracias. Creen en Dios y Satanás, en una especie de guerra, y que Dios no puede controlar lo que Satanás haga, a pesar de que el libro de Job deja en evidencia que Satanás actúa solo cuando Dios se lo permite. Aquel que acepta este principio acepta todo. Está bajo el control de Dios, que las cosas ocurren porque Él lo provoca o porque Él lo permite, pero siempre ocurren porque Él así lo quiere. Este principio en ningún momento contradice a la razón. Probablemente el jefe no sea tan bueno o buena persona. Probablemente ese policía de tránsito tampoco sea. Definitivamente los gérmenes juegan un rol en la enfermedad. Pero una persona con fe, con confianza en el Creador, sabe que Dios está detrás de todas esas cosas
y que así está ocurriendo es porque Él así lo está permitiendo. La tercera frase, que sería, así lo quiere Dios. ¿Qué significa esto? Este principio va de la mano con el anterior. Si Dios tiene el control de todo y nada se escapa de su control, eso significa que las cosas malas que ocurren también ocurren porque Dios lo permite. Y si Él permite que ocurran, es porque Él así lo quiere. Este principio es difícil de interiorizar. Perder un trabajo, sufrir un accidente que le dejó algún impedimento, padecer repentinamente una grave enfermedad. Una persona con fe que confía en el Creador, confía en que todas esas cosas malas que ocurren porque Dios así lo quiere. En el mundo cristiano, mucha gente logra llegar a este punto cuando dicen que se haga la voluntad de Dios, o cuando alguien está desconsolado y le dicen, esa fue la voluntad de Dios. Pero cuando dicen algo así, es común que surja la interrogante, pero ¿por qué? ¿O por qué Dios permitió que esto sucediera? Y si esperan una respuesta de lo alto, como personas influenciadas con el pensamiento griego, siempre estamos cuestionando el porqué de las cosas. Y ante esos cuestionamientos, lo único que a los demás se les ocurre responder es, así lo quiere Dios, simplemente acéptalo. Lo cual es una terrible respuesta ante alguien que se hace estas preguntas. Sin embargo, el siguiente principio nos da un poco de luz para entender el por qué a veces Dios quiere que las cosas se den en la forma en las que se dan. Todo es para bien. Una persona que confía en el Creador acepta que todo lo que ocurre, Dios permite que ocurra para su bien. Dios, como el Padre amoroso que es, quiere que solamente nuestro bien, como dice el profeta Jeremías, los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Está en Jeremías 29:11. Pero procura el bien a un hijo no significa proveerle siempre de gozo y placer, sino que a veces significa producirle un poco de sufrimiento para hacerle un bien mayor. Por eso una persona que tiene su fe y confianza puesta en el Creador acepta que todo lo que ocurra, incluso lo malo y lo que produce el sufrimiento, Dios lo permite para su vida. ¿Qué quiere Dios de mí? Muchos se preguntan eso. La respuesta es que una persona que confía en el Creador acepta que le ocurren cosas malas porque Dios así lo quiere y que lo permite para el bien de la persona. Pero cuando una persona experimenta algo que considera malo, no se detiene simplemente a decir, esto que ha ocurrió porque así lo quiso Dios, y si lo quiso es para mi bien, así simplemente debo aceptarlo. Una persona que piense así ya tiene un buen nivel de fe. Pero falta preguntarse, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Por qué Dios permitió que esto me ocurriera? ¿Qué es lo que Dios me está tratando de decir? ¿Qué es lo que Dios está tratando de insinuarme? Una persona está al nivel de esa pregunta, ¿por qué? Pero no esperando una respuesta de lo alto, no esperando una respuesta externa que le dé una explicación del plan detrás de su sufrimiento, sino porque se pregunta por qué, buscando una respuesta en su corazón. ¿Habré hecho algún daño por el cual estoy pagando? ¿Habrá alguna falla en mi conducta que quiere que Dios corrija? ¿Estaré rompiendo alguno de los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que el Señor está intentando enseñarme con esta prueba? ¿Cuál es la fe cristiana? Lo que especifica la fe cristiana es que miremos la fe en general como una religión, porque se trata de la relación con ese absoluto que llamamos Dios. Dicha noción no resulta muy útil para captarla desde un carácter único. Sería entonces una espiritualidad sin el sentido en que se ofrece un camino personal y vivido de profundización
el sentido de la existencia. Sin embargo, este camino no se deja a discreción del individuo y no está hecho de elementos que se toman o se dejan según el gusto de nuestros propios caprichos. Es una peregrinación tras las huellas de Cristo y pone forzosamente en relación al peregrino con todos los que se encuentran en el mismo camino. La fe cristiana es entonces una vida común. Esta definición tiene el gran mérito de corresponder a la vida de los primeros cristianos, según el Nuevo Testamento. Pero habría que añadir que con estas vidas compartidas es lejos de un ser simple convivir humano, sino que hunde sus raíces en Dios, pues esencialmente es participar en su propia vida, una vida que es amor y por ende vida para los demás. Esa vida común es por naturaleza inclusiva, universal, y su irradiación alcanza virtualmente a todo ser humano en este sentido. Las fronteras de la comunidad cristiana no están trazadas una vez por todas, terminan por confundirse con el conjunto de la familia humana, incluso con toda la creación. En su esencia, la fe en Jesucristo puede definirse como la oferta en hechos de una comunión universal en Dios. En primer lugar, en vez de ser una obra humana, esta es esencialmente una oferta o una invitación que viene de parte de Dios. Era el caso ya para el antiguo Israel. Este pueblo sacaba su identidad no de criterios geográficos o genealógicos, sino de la elección gratuita de un Dios misterioso y trascendente. Con la venida de Cristo Jesús, esto se amplía todavía más en Él. Por impensable que parezca, es la fuente misma de la vida, la que viene a nuestro encuentro. La fe cristiana es una oferta que viene por parte del absoluto. El papel de los seres humanos es esencialmente acoger esta invitación y responder a ella. No les toca a ellos definir los contornos, y si Dios llama por Cristo a un compartir de vida, a una comunión, esta invitación se dirige entonces a la dimensión más personal del ser humano. Busca despertar en él una libertad. Por esta razón, semejante oferta se encuentra en las antípodas del obligado. Toda tentativa de imponerlo por medios coercitivos, abiertos o sutiles es absolutamente extraño a su naturaleza. Seguidamente, el mensaje cristiano es una oferta en hechos, es decir, una invitación real y no teórica. De la misma manera que Jesús transmitió lo esencial de su mensaje a través de su vida dada hasta la muerte en la cruz. El discípulo hace de su existencia el mensaje a transmitir en el cristianismo. No hay dicotomía posible entre la doctrina y la práctica, pues se trata en ambos casos de una comunión entre Dios y los seres humanos. Si los cristianos no practican el amor fraterno de las iglesias, viven en la indiferencia o la concurrencia mutua. Su predicación permanece forzosamente letra muerta. La fe cristiana, el credo primitivo. ¿Qué podemos decir? La fe cristiana está fundada en Jesucristo y en su resurrección. Antes de que fuesen escritos los evangelios del Nuevo Testamento, los primeros líderes cristianos declararon sus creencias en la muerte y resurrección de Jesús, a través de la declaración de creencias conocida como el credo. El primer registro del credo cristiano es presentada por Pablo y se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a las Cefas, y después a las 12,
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La fe cristiana, la importancia de los primeros registros del credo. Uno de los mayores argumentos en contra de la fe cristiana es que la historia de la resurrección es un mito que se fue desarrollando por más de un siglo, después de que Jesús fuera crucificado en una cruz romana. Originalmente se pensó que los relatos de los evangelios fueron escritos hasta 100 años después de que Jesús caminara sobre la faz de la tierra. Experticia reciente en la confiabilidad del manuscrito y en crítica textual coloca ahora a los evangelios de 30 a 50 años después de Jesús. ¿Por qué es tan importante el pasaje anterior? Porque expertos bíblicos, usando registros históricos de Pablo y sus primeros viajes a Damasco y Jerusalén, colocan la escritura de arriba cerca del año 35 después de Cristo. Solo que 3 y 5 años después de la muerte de Jesucristo. Esto es dramático, porque esos mismos expertos podrían sostener que este credo básico de la fe cristiana se desarrolla demasiado rápido para que un mito tuviera tiempo de desarrollarse y distorsionar el registro histórico de la resurrección. Yo pienso, todos hemos pecado y merecemos el juicio de Dios. Dios, el Padre, envió a su único Hijo para cumplir ese juicio por aquellos que creen en Él. Jesús, el Creador y eterno Hijo de Dios, quien vivió una vida sin pecado, nos ama tanto que murió por nuestros pecados. Tomando el castigo que merecíamos, fue sepultado y levantó de la muerte, como lo dice la Biblia. Si de verdad crees que confías de corazón en esto, recibe a Jesús como tu Salvador, declarando: Jesús es Señor. Serás salvo del juicio y podrás pasar la eternidad con Dios en el cielo. Jesucristo y su resurrección. Ya que la base de la fe cristiana es Jesucristo y su resurrección, entonces la veracidad histórica de su vida, muerte y resurrección son equivalentes, como Pablo declara más tarde en su carta a los Corintios. Primera de Corintios 15, 14 y 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aunque la fe cristiana no está basada solamente en la evidencia, está definitivamente respaldada por la evidencia de la fe. Fe no es desconectar el cerebro y confiar simplemente en el corazón, o acallar la razón en favor de la emoción. No, la fe cristiana tiene que buscar y conocer a Jesucristo con todas las facetas de la personalidad humana. Es amarle con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio mío. Juan 14, 16. La conclusión. La fe es compañera de vida, que nos permite distinguir con ojos siempre nuestras maravillas de Dios hace por nosotros, tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual. Nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. La fe es un acto personal y comunitario. Es un don de Dios para vivirlo en la gran comunión de la Iglesia y comunicarlo al mundo. Cada iniciativa del Año de la Fe busca favorecer el gozoso redescubrimiento y el renovado testimonio de la fe. Las indicaciones aquí ofrecidas tienen el objetivo de invitar a todos los miembros
de la iglesia a comprometerse para que este año sea una ocasión privilegiada para compartir lo más valioso que tiene el cristianismo: Jesucristo, Redentor del hombre, Rey del universo y iniciador y consumador de nuestra fe. Vamos a hacer una oración final. Virgen María, ayúdanos a dar testimonio de fe, oración y santidad, para que nuestra familia y muchas más conozcan y amen a tu Hijo Jesucristo, para que Él reine en el mundo entero. Amén. Muchas gracias aquí los presentes. Espero que les haya gustado esta bonita charla sobre la fe cristiana y espero que se cuiden.